Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues bienvenidos a una sesión más que estamos haciendo desde Alfenlesa. Hoy estamos de manteles largos porque pues vamos a tener a uno de los médicos investigadores más importantes en todo el país y de todos los tiempos acerca del tema de nutrición. Él es el doctor Rubén Gallardo. Me da muchísimo gusto poder pues contar con su presencia. Y pues bueno, hoy... Doctor Rubén Gallardo, ¿cómo está usted? Estamos como mango, cada vez más amarillos y cada vez más arrugados. Como mango petacón, doctor, como mango petacón. Oiga, qué gusto verlo de nuevo, doctor Gallardo. La verdad es que para mí es un honor. Es un honor tenerlo aquí con nosotros, aquí en Alfenlesa. Y sobre todo que, mire, ya estrenando red social y todo este rollo, me da mucho gusto de verdad verlo. Perfecto, pues aquí estamos. Pues mire, doctor, fíjese que curiosamente quisimos organizar este live porque el motivo de todo esto es que usted ha tenido una carrera muy importante como investigador médico. O sea, desde que usted era muy joven, realmente se dedicó a generar proyectos de investigación, a generar nuevo conocimiento. Pero uno de los temas que nos llamó mucho la atención, y a mí siempre me llamó la atención, fue que empezó a ser pionero en cosas de nutrición. O sea, que no es sencillo, porque para los médicos hablar de nutrición es un aspecto totalmente difícil. Quiero poner un poquito en contexto a la población o a todas las personas que están juntando, que nos van a ver en algún momento, el qué sucedió y el por qué me llamó tanto la atención. Lo que pasa es que cuando yo era estudiante, conocí al doctor Gallardo en una entrevista de televisión y él lo primero que dijo fue, la diabetes es curable. Y entonces cuando dijo eso, dejé todas las cosas tiradas donde yo estaba, me acerqué a ver toda la entrevista que le estaban realizando y al final me acerqué a él y él amablemente me dijo, ¿qué deseas? ¿No? Y yo le dije, oiga, yo soy estudiante de medicina, en ese tiempo estaba estudiando yo medicina y le comenté, Sí, oiga, usted dijo que la diabetes es curable y eso contrapone a todos los libros de medicina interna que hay en todo el mundo. O sea, ese es un todavía. comentario muy, digamos, muy revelador, muy revolucionario. Entonces, Sí, si usted sabe cómo hacerlo, le dije, yo quiero aprender a hacerlo. Y entonces, al otro día, me dio su tarjeta y me dijo, ve a mi hospital y ahí te espero. Y entonces, pues, ya no les voy a contar toda la historia porque esa es una parte muy bonita que me la voy a reservar. O sea, es una parte muy bonita de mi vida, muy importante de mi vida, porque realmente el doctor Gallardo fue el que a mí me inició en la nutrición. Pero al paso del tiempo comprendí que lo que a él se refería era cómo poder hacer un soporte nutricional especializado en los pacientes y cómo mejorar sus hábitos generales y que en el concepto actual se llama epigenética. Pero entonces, ya poniéndonos en contexto, doctor, usted para poder llegar a toda esta serie de conclusiones, me gustaría que nos comentara qué sucedió al principio de su vida como residente para poder primero entrar al mundo de la investigación, porque yo sé que tiene varias investigaciones como residente y es uno de los que más ha publicado investigaciones, siendo así, residente a nivel nacional. O sea, a nivel. no es poca cosa lo que el doctor Gallardo ha hecho. ¿Qué sucedió en esa época, doctor? ¿Cómo se fue conduciendo en ese trayecto? Todavía un poquito antes, cuando estaba en la Facultad de Medicina en la UNAM, íbamos a distintos tipos de hospitales, por ejemplo, cardiología, nutrición, el Hospital General, y veíamos problemas cardiovasculares, corazón, problemas pancreáticos, problemas de todos tipos, diabetes, etcétera. Y yo preguntaba, oiga, maestro, ¿pero por qué es la diabetes? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué? ¿Qué no se puede curar? Y prácticamente en todas esas enfermedades degenerativas decían lo mismo. No, así es la vida, así viene, son cosas que pasan y ya se presentan al terminar la vida. Pero yo no me quedé con esa moneda. Yo agarré y me acuerdo que ya entrando en la residencia, eh, si operábamos, si quitábamos una pierna de un diabético, lo primero que hacía yo no era irme y dejar ahí la pierna, sino agarraba yo ahí en el mismo quirófano, la diseccionaba,
la abría para ver qué había pasado con los vasos macroscópicamente y veía prácticamente un cierre casi total que yo decía, ¿cómo diablos todavía seguía funcionando esta pierna? O sea, ahí me cayeron en la mente muchas ideas. Primero, ¿por qué a pesar de estar prácticamente cerradas los vasos arteriales más importantes, todavía se defendía el, el cuerpo de esa falta de nutrición arterial? Y obviamente me empecé yo a especular en la mente qué diablos pasó. Y lo único que me vino a la mente, dije, y que después se corroboró, es que el organismo trata todo el tiempo de sacar adelante al paciente a como dé lugar, por muy fregado que esté. Por cierto, ahí leí tu estudio de investigación del sistema nervioso y ahí está perfectamente bien demostrado que a pesar de estar por años y por años y por años y bien dañados los pobres cerebros de esas criaturas, de esos niños, pueden recuperarse. Y allí hablas que vuelven obviamente a nacer células. Sí es cierto, eso el organismo tiene esa obligación, podríamos decir. Y si uno le da todo el contexto nutricional adecuado, todo se puede realizar. Y no nomás de eso, estamos ya especulando muy por delante de lo que se puede ver. Pero nosotros ahí en la residencia, afortunadamente me tocaron épocas increíbles. Por ejemplo, estando en el segundo año de cirugía, empezaron a publicarse los primeros estudios de coagulación intravascular diseminada, que no existían esos conceptos ni en cardiología ni en ningún lado del país aquí en México. Y a nosotros nos tocó leerlos. Y a mí de chiripada me tocó atender el primer caso, sin ser yo el que lo diagnosticara, de coagulación intravascular en el Hospital General del Centro Médico Nacional. Decíamos, caray, pues ¿qué tiene? Miren, tiene moretones por todos lados y ha de ser algo del sistema circulatorio. Entonces me dijo el jefe, porque él tampoco supo, pues ve a buscar al especialista en sangre, al hematólogo. Y ya llegó el hematólogo y lo primero que nos dijo, ¿cuántos años tiene? Pues 55. Muy bien. ¿Ya le hicieron tacto rectal? Nos quedamos viendo todos unos con otros porque prácticamente no les hacemos tacto rectal a cualquier enfermo que entra a urgencias de cualquier hospital. Y le hicimos el tacto. Ah, caray, era un cáncer de próstata porque es una de las muchas causas de coagulación intravascular diseminada. Pero lo que más me atrajo a mí es que realmente actualmente podemos decir que de los que mueren en hospitales, mínimo un 25% ya muere en su etapa final con coagulación intravascular diseminada. Y yo llevé ese concepto al hospital de pediatría. Y ahí en el hospital de pediatría que me hicieron hacer el diagnóstico de un niño y le dije, sí, pero yo pensaba que ese ya era un concepto general, que todos lo sabían. Y que le digo, no, pues tiene esto y esto y esto, es una enfermedad viral y además tiene coagulación intravascular diseminada. Ah, caray, se me quedaron viendo los jefes así como, ¿qué pasa? ¿De dónde vino? ¿Qué tomó? ¿Qué fumó? O algo. Y me dijeron, para mañana nos traes un resumen de coagulación intravascular diseminada. Afortunadamente conocía yo al que después fue jefe de hematología y entramos al mismo tiempo a hacer la residencia, los dos. Y fui con él, estaba en el Banco Central de Sangre del Centro Médico Nacional, lo encontré a las 7 de la noche, me dijo, no te preocupes, Gallardo, en tal revista de tal año, más o menos en tal página, está un resumen completo, incluso trae artículos de principios de siglo. Ah, caray, pues me fui volado
y no hice el resumen, sino hice una traducción. Casi que Y con esa traducción la presenté al otro día y se quedaron todos los jefes de medicina interna del pediátrico del Centro Médico Nacional con, con, con la cara de what. Y dicen, mira Gallardo, si tienes razón tienes 10, si no tienes razón tienes 0. Le dije, oiga maestro, pues yo lo único que hice fue recibir una orden y hacerla. Y ya fuimos con el hematólogo de allí y leyó el caso y nos dijo, ah caray, pues sí puede ser. Y total, a los 2 días nos entregó los resultados y dice, sí es coagulación intravascular diseminada. Claro. En ese tiempo la trataban con aplicación de heparina endovenosa. Se trataron los 2 casos que estoy hablando con eso y ¡pum! Se aliviaron. Y el siguiente sábado, en una sesión general de todos los hospitales de pediatría de México, de la Ciudad de México, se presentó como algo extraordinario, pero se les olvidó decir que un mugre residente de cirugía había hecho el primer diagnóstico. Entonces ya me llamó la atención todas las cosas que fueran de tipo novedoso. Claro. Y de flipada empezamos a tratar de poner nutrición parenteral para lo que estamos hablando ahorita. Y me tocó tratar el primer caso siendo yo R3 de cirugía. Ponerle nutrición, porque muchos enfermos muy graves de gastroenterología requieren nutrición parenteral y no había. Entonces nos llegaron unos litros de solución y se los pusimos y ¡pum! Se mueren los 3 pacientes primeros. Entonces ya prohibimos poner la nutrición parenteral. Entonces yo me dijeron, Gallardo, investiga a ver qué pasó. Y ya me fui precisamente al hospital de pediatría y un excompañero mío de la UNAM acababa de llegar de Estados Unidos, de haber hecho una residencia en cirugía de pediatría. Y él dijo, sí, ¿sabes qué? Todavía no está esto bien formulado, entonces hay muchos problemas y si la pones, se van a morir todos. Entonces ya fui con esa novedad y ¡pum! Dejamos de hacerlo. Por cierto, actualmente la nutrición parenteral, por cierto, la hacen de soya. Fíjate nomás qué interesante. Y unas compañías alemanas. Y entonces lo que hice fue llevar todas esas novedades allá. Y de allí para adelante todo lo que fuera avances en nutrición, o sea, todos los químicos que requiere el organismo, que tú ya lo sabes actualmente, mejor que yo y que todos, eso no hay duda. Lo importante es saber que el organismo es lo que ingiere y lo que come. Y obviamente de allí es la química de lo que se pueda defender de un montón de cosas, un montón de enfermedades, un montón de problemas. Es más, me atreví a hacer el libro de curar todo con alimentos. Ese tiene 2. Y obviamente y pongo que prácticamente todas las enfermedades pueden ser mejoradas, incluso algunas curadas, con simple buena nutrición, porque recordemos, en las facultades de medicina no nos enseñan nutrición. Todavía actualmente. Cuando yo terminé el libro, lo primero eso fue hace más de 12 años, fui a mi universidad, a la ciudad universitaria, y se lo presenté, traté de presentárselo al director de la Facultad de Medicina para que me diera chance de regalar unos libros y hablar en una sesión de allí de la Facultad de Medicina. ¿Sabes lo que dijo? O sea, déjele el libro para que un especialista en nutrición lo revise y nos diga si aceptamos eso o no. Y obviamente, pues yo respeto mucho a los nutriólogos, pero
para mí en ese tiempo estaban súper atrasadísimos. Ya sé que actualmente están tratando ya de, de encontrar el camino adecuado que nosotros ya propusimos. Pero obviamente, pues nunca me hablaron. Todavía estoy esperándola y eso fue hace más de 2 años. Bueno, lo importante es que también en la residencia oímos hablar de la solución polarizante. Y la solución polarizante pues es relativamente simple, es glucosa al doble de lo normal, potasio en cantidades adecuadas, un poquito más altitas de las normales, y insulina. Y veíamos que con la solución polarizante, que fue un invento de un mexicano increíble, ¿cómo se llama? El doctor Demetrio Sodi, no, es Demetrio, Sodi Pallares, se apellida Sodi Pallares. Lo de Talía para que no se nos olvide. Y él hizo maravillas en investigación con la solución polarizante en el Instituto Nacional de Cardiología. Bueno, incluso eso le costó que lo corrieran, del instituto. Sí, y lo trataron como loco, como que estaba fuera de sus casillas. Y actualmente, incluso ya después de 60 años de que se inventó la solución polarizante, se ve su eficacia increíble. Es más, no nomás es meter glucosa y no nomás es meter insulina y no nomás es meter potasio, sino simplemente todos los sistemas metabólicos, que son cientos, algunos conocidos, otros totalmente desconocidos. Es más, los sistemas enzimáticos, más de 300 enzimas, más 500, más de 1000, no sé cuántas haya, pero son muchísimos. Y obviamente, si uno activa los sistemas enzimáticos nutricionales en enfermos graves, en enfermos difíciles, en enfermos con problemas, pues vamos a tener una evolución muy adecuada. Y eso yo lo he estado haciendo prácticamente toda mi vida, desde ese tiempo hasta la fecha. Todavía lo sigo haciendo. Lo importante también allí en el centro médico dijimos, ¿no será también bueno para otro tipo de problemas la solución polarizante? Y allí en la insuficiencia renal aguda, que tarda 15 días más o menos en recuperarse, lo poníamos y se recuperaron en la mitad del tiempo. También en la hepatitis aguda, que también tarda cierto tiempo en regularizarse, cuando le va bien, se recuperaban rapidísimo. Yo aquí agarro muchos de los enfermos que me llegan con problemas serios, todavía la utilizo y la utilizo muy bien, aparte de la nutrición, porque ya vi que no nomás era una sola cosa, sino que se podía hacer más, como tú en tus trabajos, caray, le metiste por todos lados, no le diste chance a la enfermedad de tener un caminito para salirse, sino simplemente atacaste donde deberías de atacar. Es más, cuando empezó la pandemia del COVID, yo traté en muchas formas de comunicarme con el gobierno federal, a través sobre todo de los diputados. Y con el diputado de aquí, traté de hablar muchas veces, le digo, pues vamos a poner el nombre de este mugre pueblito que es Uruapan, pues vamos a que se sepa algo de él. Yo lo que proponía era simplemente utilizar antivirales inespecíficos. ¿Cuáles proponía yo? El ajo, la cebolla. La cebolla es maravillosa porque es un primo hermano del ajo y tiene prácticamente las mismas funciones, pero potente. El ajo es increíble. Hay libros incluso exclusivamente de ajo y no hablan mentiras. Curiosamente, todo es adecuado. Yo le digo JJ, jengibre, el jengibre. El jengibre también es un antiviral general y la miel de abeja. Entonces, yo lo que proponía,
también hay otro antiviral que encontré en un libro chino. Es ¿cómo se llama esta? Ahorita me acuerdo del nombre de la plantita esa. Y curioso, lo que cura es la cascarita. Son 5 gramos al día y tiene un poder antiviral pero potentísimo. Es más, te dicen, cuidado, no te vayas a pasar ellos dicen 6 gramos. No te vas a pasar de 6 gramos. Yo me bajé un poquito más abajo porque también se veía que ese antiviral natural de la granada, ese antiviral natural es potentísimo. Incluso lo puede uno rebajar 100 veces y todavía sigue con potencia. Es algo, la naturaleza nos está enseñando que ella ya tiene, es el mejor químico que ha existido en el universo, no en el planeta, en el universo. Entonces, yo le proponía que se utilizara eso y además, desde el punto de vista médico, vitamina C, vitamina el Aderogil, vitamina A y D, el ácido fólico, y el omega 3. Y un licuado que yo ya está en el hospital, nomás les pongo licuado del doctor Gallardo y ya lo hacen. ¿Qué es el licuado del doctor? Eso es muy bueno, doctor. Proteína de soya, fíjate ya, proteína de soya, que tiene zinc, tiene magnesio, tiene un montón de cosas que tú ya metes allí obviamente. Por eso vemos que vamos prácticamente en una buena dirección. Sí, proteína de soya, nueces de 3 diferentes, 3 nueces de cada una, miel de abeja y una fruta, y aceite de oliva si se puede conseguir, ¿sí? Y con eso es una sustentación tremenda para el enfermo con esta enfermedad viral tan brutal. Es más, ni crean que va a ser la última, ni crean que nomás que se va a acabar esto. Van a venir otras. Más pandemias. No duda. Y todas van a ser de origen viral. Ninguna va a ser de otro tipo. Y obviamente, ya lo estamos diciendo aquí, lo que no me dejaron, porque también hablé a la universidad, a la UNAM, porque tienen un canal de televisión para ver si me daban chance de hablar sobre nutrición, sobre todo. Tú ya estás viendo que todo esto que estoy hablando ataca por todos lados y además es antiviral. Es más, yo tuve el COVID y cuando lo diagnostiqué, qué bárbaro, estaba los pulmones dados a la fregada. Me asombro de que pude recuperarme y nunca sentí ninguna molestia, nomás mucho sueño y un escurridero de mocos tremendo. Entonces, esto que estoy diciendo incluso ya fue probado, súper probado en mí. Bueno, ahora, doctor, fíjese, quiero poner en contexto porque ahorita es muy interesante lo que está planteando. Porque, a ver, el doctor Gallardo nos viene diciendo que desde hace muchos años ya se habían hecho muchos intentos para poder establecer la nutrición, incluso investigadores muy serios como el doctor Sodi Pallares fue desacreditado del Hospital de Cardiología por meter las soluciones polarizantes. Y curiosamente, cada que se descubre algo que un investigador va 20 pasos adelante, 20 años adelante, regularmente siempre pasa que lo desacreditan a uno. Lo mismo le pasó a Linus Pauling y ahorita ya tiene un instituto. Y además es el padre de la medicina ortomolecular. Sodi Pallares, todos sus libros están traducidos en muchos idiomas, pero no fue hasta post-mortem que se le dio un reconocimiento. Lamentablemente lo estamos diciendo, ¿eh? Ahora, el doctor Gallardo, cuando yo lo conocí, él estaba diciendo, la diabetes es curable. A mí me llamó la atención porque dije, si él la sabe curar, ¿qué está pasando? Pero no todo el mundo recibía con muy buenos ojos la noticia, porque decían, este doctor está mal, está medio loco, porque, pues, ¿cómo va a curar la diabetes? Está yendo en contra, tenemos que deshacer todos los libros de medicina interna y de cirugía incluso que había en ese momento,
porque pues no puede ser. O sea, realmente era una información muy novedosa. Es más, yo siguiendo sus enseñanzas en el 2006, con las bases que ya me había mostrado, yo dije en un congreso en Centro Médico Nacional ante 1,800 médicos, jefes de servicio de todo el país, les dije, la diabetes es curable, y casi me bajan a jitomatazos. Dije, espérenme, por lo menos déjenme demostrarlo. Yo le pregunto a usted, doctor, en su libro usted expresa que la diabetes puede ser curable. Él tiene un libro llamado Ayudarse a curar todo con alimentos, ¿sí? Y en ese libro, usted desde hace muchos años, desde la época de los 90 o tiempo antes, ya venía expresando que las enfermedades pudieran tener cura en todas las vías. Lo que pasa es que el ser humano probablemente no conoce o ignora muchas de esas vías que pudieran ser efectuadas directamente con el estímulo celular por parte de los nutrimentos y otros tantos. También proponía la meditación y también estaba proponiendo la armonía general del cuerpo como reglas epigenéticas fundamentales. Me gustaría que nos explicara, doctor, por qué usted decía en ese momento, porque ahorita ya cualquier investigador serio te puede decir, sí, la diabetes puede ser curable, ahorita, pero en ese tiempo, hace 25, 30 años, que todo era revolucionario, y usted diciendo estas cosas, ¿por qué decía que la diabetes podía ser curable? ¿Y cómo es que podía hacerlo, no? Primero, nos equivocamos en el diagnóstico de la diabetes tipo 2. Te voy a explicar. La diabetes tipo 1 fue descubierta en 1923 y era franco. Le quitabas el páncreas a una ratita, se volvía diabética. Ah, pues entonces todo lo que haga diabético a una persona quedó eso en la mente médica. Quedó, todavía ahorita está. Entonces, quiere decir que el que está dañado es el páncreas, ¿sí? Pero ahí es donde entró el problema. O sea, nosotros dijimos, pues todo lo que pase con aumentar la glucosa y que ya no funcione y no entre a la célula, quiere decir que el páncreas es el que está funcionando mal. Pero también me tocó de chiripada hacer una investigación en la unidad metabólica del Seguro Social de, eh, intentar detectar la cantidad de insulina que secreta el páncreas a través de análisis. Entonces, yo trabajé allí con iodos radioactivos .31 para marcar insulina de puerco que nos llegaba de Estados Unidos súper pura, y también el yodo radioactivo nos llegaba de allá. Yo me tocaba marcar la insulina esa y hacerla toda la cosa técnica para poder detectar cuánta insulina tiene el ser humano. Y pum, una de las cosas más interesantes que vi yo en ese momento, que por cierto el jefe, todas las ideas esas eran del jefe, uno está de aprendiz, yo no me puedo poner de que se me ocurrió a mí, no, el jefe vio el problema ese, que enfermos diabéticos tipo 2 tenían el 100% de la insulina, o a veces hasta más, 110, 120%. Ah, caray, y está diabético. Entonces, ¿qué está pasando? Y hasta ahora todavía no les cae el 20. Todavía dicen resistencia a la insulina. ¿Sí? Pero tampoco les ha caído. Bueno, resistencia, ¿pero por qué? Tú me enseñaste en un libro muy interesante que tienes sobre la pura célula, eh, eh, la química de la membrana. Así es. Y la química, y allí es para mí donde está realmente el inicio de la diabetes y la evolución de la diabetes y la posible curación de la diabetes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede en un enfermo con diabetes tipo 2? ¿Nace con ella? No. Esa se le viene ya después de que tiene muchos años en el mundo. ¿Y cuál es el país que tiene más diabetes en el mundo? Estados Unidos. Ahorita tiene 20 millones activos de diabéticos. Cada año se le mueren 3 millones o más de diabéticos por distintos tipos de cosas. Y hay la otra cantidad.
¿Cuántos prediabéticos puede haber al mismo Estados Unidos? Pues otro tanto igual, otros 20 millones se llaman prediabéticos. O sea, ya van para allá, pero todavía no ha estallado ya directamente para decir, ya este es diabético. Y precisamente por eso es curativa la diabetes, porque hay que agarrarla primero antes de que nos haya fregado. Y si ya nos fregó, yo he tenido ahí, obviamente como no soy especialista en diabetes, pues yo no veo muchos diabéticos. Los pocos que veo y que los veo que tienen menos de 3 años de que se desarrolló la diabetes, les impongo un esquema de trabajo, de nutrición adecuada, de cuidados y de todo lo que tú hablaste, y ¡pum! Se van para atrás, para atrás, para atrás, y no te digo que todos se curan, pero sí un buen porcentaje, cuando menos el 50%, cuando tienen menos de 3 años y se hace lo adecuado y se le da la nutrición que se le debería de dar. Bueno, pero ¿por qué se volvieron diabéticos? Eso es lo más importante. Si tú tienes un ser humano y tú le preguntas a sus células, oigan, células, ¿cuántos nutrimentos necesitan para funcionar perfectamente bien como cuando nacieron? Si las células hablaran, antes yo creía que eran 42 sustancias químicas, ahora ya sabemos que son más de 110 sustancias químicas y a lo mejor en el futuro hasta van a aumentar. Y vamos a suponer que tu organismo tiene inteligencia y te dijera a tu mente, oye, ¿sabes qué? Me estás dando nomás 42 o 30 de las sustancias que necesito. Entonces, y tú le contestas, ¿sabes qué? A mí me vale gorro. Yo me voy a echar mis tacos, yo me voy a echar lo que quiera y tú haces lo que puedas con eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El organismo de todos no se defiende. Él trata de defenderse hasta el último momento de la vida. Es más, ya estás muerto y todavía un montón de células están tratando de defenderse. Y entonces, ¿qué hace? Hace cambios metabólicos, ¿sí? Y obviamente en esos cambios metabólicos empiezan los daños de las membranas celulares para el paso de la glucosa a través de la insulina que tú le das. Entonces, bueno, ¿y por qué funciona entonces la insulina que les ponen particularmente? Porque si tú agarras y resistes 50 kilos y te ponen otros 50, pues aunque los resistas los primeros 50, ya no puedes los otros 50 o los otros 100, te vas para abajo. O sea, cedes. Entonces, es lo mismo que sucede con la diabetes. Y obviamente, todo lo estamos demostrando, porque los enfermos diabéticos son personas que no se han nutrido bien nunca en toda la vida. Primero porque nadie les ha dicho cómo nutrirse. Por eso yo lo primero que hago es decirle, señor, ya su nutrición debe de ser esta. Debe ser 0 carne, queso, crema, huevos, leche y aceite de más o grasa de más. Carne solamente de pescados y sobre todo de aguas frías se llama, ¿sí? Porque están cargadísimos de omega 3 y es una proteína que no te va a hacer daño, porque no está prohibida la proteína, aunque ya en otros artículos que yo tengo, ya hablo de el exceso de proteína también puede provocarte otros problemas. Y la relación con el cáncer, porque dar proteína de más puede inducir al cáncer. Proteína de más es cáncer, para acabar pronto. ¿Qué país come más proteína del mundo? Estados Unidos. ¿Qué país tiene la mayor cantidad de cancerosos? Estados Unidos. Sí. Es más, nosotros aquí en México no cantamos mal las rancheras. También vamos hacia ese precipicio, ni duda, porque casi comemos, y casi, no, afortunadamente no tanto, como ellos de mal de proteínas. Por eso, decíamos, se van los paisanos a Estados Unidos y ellos se van chaparritos de unos 60 y sus hijos a los 17 años, 18 años, ya los pasaron a los padres por 10, 15 centímetros.
Pues obviamente es el efecto hormonal, cerebral del exceso de proteínas en esa persona. Pero obviamente no es para alegrarse, ¿sí? Porque el exceso de proteínas es malo. Es más, cuando analiza uno exactamente la cantidad de los componentes de las proteínas, son cosas insignificantes, pero con mucho efecto desde el punto de vista biológico. Es más, hay un pueblo que se llama Japón, que antes de la guerra comían muy bien. Todavía actualmente el promedio de vida en Japón es el más alto, es 85 años de edad. Aquí son 79, eso dicen, para mí no llegan ni a 70 el promedio de vida, ¿sí? Y en ellos lo único que comen como carne es carne de mar y es una insignificancia. Los ve uno que tienen hasta cuchillos especiales para hacer unas rajaditas casi del grueso de una hostia, muy, muy delgado. Pero eso sí, el plato es una hermosura, es una pintura de Picasso con colores y todo hermosísimo. Y obviamente ya sabemos nosotros actualmente que el alimento que debería de ser el principal del día deberían de ser las ensaladas, porque tienen prácticamente todas las vitaminas y prácticamente todos los minerales que se requieren. Obviamente también los granos y todo eso, pero ese es en exceso, o sea, los tiene para dar y prestar. Entonces, ¿qué les digo? Tomen verduras. Hay más de 50. Frutas, hay más de 50. Jugos naturales, no de cajita. Jugos naturales. Ensaladas, ensaladas, ensaladas. ¿Por qué ensaladas? Porque no saben hacer ensaladas las mujeres prácticamente actualmente, muy poquitas de todo el mundo, ¿eh? Pero las mexicanas nada, a ellas nomás les enseñan antes de irse a matrimoniar la mamá cómo hacer huevos, cómo hacer un bistec, cómo hacer frijoles y mucho aceite y vámonos. No, la comida debe ser algo sutil, algo hermoso, algo paradisiaco, en sabores, en vista y además en lo que va a meter al cuerpo, porque la arteriosclerosis y el corazón y todo eso, lo único que lo daña es la mala nutrición y la falta de nutrientes de muchos tipos, de muchos tipos. Tú ahí lo demuestras que incluso bloqueas la inflamación simplemente con sustancias nutritivas adecuadas. Bloqueas bloqueas la transcripción viral. Bueno, metes por todos lados apoyos para no haber problemas. La coagulación intravascular también interviene allí, pues cómo no. Se queja la gente, ay, murió de trombosis o de embolia pulmonar. El 25% mínimo de los que mueren en hospitales mueren con coagulación intravascular y con coágulos en el pulmón. No los diagnostican los servicios de patología y no los diagnostican por algo que incluso me pasó en el centro médico. Presentaron un enfermo con pancreatitis aguda que se murió. Y presentaron y obviamente, como siempre, poniendo como una porquería los sistemas de médicos que lo atendieron. Pero ya me fijé allí que había datos en los vasos que me ponían en las diapositivas, había coágulos y la sintomatología completa fue de tromboembolia pulmonar. Entonces, al terminar, yo vi que los jefes no decían nada. Entonces levanté la manita y dije, ¿sabe qué? Esto es un caso típico de coagulación intravascular diseminada. Por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. Por esto. El jefe de patología le iba un color, se le venía otro color y salió blanco de los labios y de las manos y de todo. Y le dije, el servicio de patología del Hospital General Centro Médico Nacional tiene ahorita 20 años y revisé
¿cuántos enfermos habían diagnosticado de coagulación intravascular diseminada? Le digo, ninguno, y ni este siquiera. Así ¿Cómo es van a que, reportar? sí, no, pero y les dije por qué habían fallado. Mire, cuando un enfermo muere por coágulos en pulmón, eh, no importa que haya muerto, se empiezan a disolver los coágulos por, por fibrinolisis que es normal dentro del cuerpo humano. Es más, está constantemente en cada uno de nosotros. Es más, cuando la fibrinolisis falla por lo que acabamos de decir de tipo nutricional, entran el montón de problemas e incluso empieza a entrar la arteriosclerosis y empieza a entrar un montón de problemas mayores. Y le dije, aquí las autopsias se hacen mínimo 8 horas después de haber fallecido el paciente. Yo les propongo que de aquí en adelante revisen el enfermo que les mandan aquí para una autopsia y que si tiene datos clínicos en el resumen de coagulación intravascular diseminada o tromboembolia pulmonar, le hagan la autopsia antes de las 2 o 3 horas para que saquen los coagulotes y los puedan presentar en una sesión. Pero nunca lo han hecho, nunca lo van a presentar. El jefe del servicio, que era un gastroenterólogo súper inteligentísimo, el doctor Luis Landa Verdugo, volteó y nomás me hizo así. Bien, exacto. Oiga, doctor, quiero preguntarle algo. ¿Realmente los médicos necesitan saber de nutrición o no? Y si y ahora, y es importante para qué. Precisamente ese fue el objetivo de cuando llevé yo el libro a la UNAM, que vieran que es tan importante o hasta más que cualquier otra materia. Es más, explica obviamente todas las cirugías de vesícula, todas las explica, la mala nutrición o la falta de conocimientos nutricionales. Es más, en el libro pongo, es tan importante aprender a sumar y restar y a leer y escribir, como también es tan importante o más aprender a comer para no tener broncas y tener una vida más prolongada. Ahorita, ¿qué es lo que estamos haciendo? El individuo a los 65 años se jubila y ya nomás vamos esperando que se muera. Y se jubilan cuando tienen los mayores conocimientos en su rama, la rama que haya sido, técnica o clínica o lo que sea. Obviamente no sería bueno que una persona con buenos conocimientos no se fuera a los 70 años, 75 años de edad, sino se fuera yo pongo aquí en el libro, mínimo 140 años mínimo el humano está calibrado. Y máximo, pongo allí, 180 y para arriba y sin límite. Eso se van a acordar en el futuro. Claro, Van a ver. es la teoría de la célula inmortal, ¿no? Fíjese que hay una comunidad en Pakistán, doctor, que la comunidad vive entre 120 y 160 años. Hay mujeres gestantes en etapa reproductiva a los 80 en Pakistán. Sí. O sea, Obviamente, para allá tiene que ir la humanidad. Y obviamente trae otra cosa al revés. El exceso de población nos está acabando. Imagínate que duráramos 200 años, sería una muerte en menos de 100 años para toda la humanidad. Entonces, debemos ya de utilizar la inteligencia. Yo una vez vi en un periódico a Díaz Ordaz o el siguiente presidente que ponía, debemos de reproducirnos lo máximo y tener un montón de hijos y un montón de... Porque obviamente, si nosotros estamos haciendo algo para que el tiempo de vida sea más largo, obviamente también debemos de saber cuántos humanos puede aguantar sin problemas el mundo
porque no somos los únicos dueños del mundo. Todos los animales que existen en el mundo somos los condueños del mundo, no otra, no nomás nosotros que, porque ya tenemos ahí 110 billones de células cerebrales, ya debemos de fregarnos a los demás y ser los fregones de la fiesta. No, eso no es. Es más, ya hemos acabado ya con muchas especies. Eso no está bien. Pero obviamente lo que tú me decías, se debe de utilizar estos conocimientos y se deben enseñar. Sí, como todo va evolucionando. Y yo comprendo que a fuerzas en el futuro se tienen que dar clases de nutrición, pero no la nutrición simple, sino una nutrición aplicada, una Terapéutica. nutrición terapéutica, una nutrición buena, una nutrición que realmente haga que el individuo saque todas sus facultades que tenga por allí enterradas o escondidas o lo que sea. Eso es muy importante. Todo lo demás vale gorro, vale gorro. Y vas a ver qué tipo de ciudadanos vamos a ser, porque muchos de los que delinquen y todo eso están flojos, no hay energía, es más fácil jalar un gatillo que ponerse a trabajar, etcétera. Ujú. No lo estoy justificando, pero sí sé que hay muchos que simplemente por una pésima nutrición están mal del cerebro, están mal de todos. Claro. Es más, eh, eh, falta de zinc, prácticamente el 80% de los que viven para acá, falta de zinc, magnesio, selenio y otros Oiga, microminerales. doctor, ¿se ¿Sí? acuerda del artículo donde decían a principios de 1900 que con dosis casi de 30 gramos de ácido nicotínico poder revertir la esquizofrenia? ¿Se acuerda de ese artículo? Esta es precisamente una de las grandes bases de la supernutrición actual. Eso se llamó, verás, yo le hice incluso una autopsia a ese libro, ¿sí? Se llama Nutrición, eh, lo acabas de decir tú hace poquito, Ortomolecular. es ortomolecular, pero no fue a principio del siglo, fue cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Es algo excepcional, increíble. Ahí es donde se demuestra que se deben de tener conocimientos tremendos en nutrición para que realmente valga la pena hacer algo por el ser humano. Los japoneses mataron de hambre a los que tenían cautivos de otros países. Los mataron de hambre y los entregaron flaquitos, flaquitos, casi pegados, la carne pegada al hueso. Y al estar así, eh, obviamente hubo problemas de tipo esquizofrénico y de otros tipos mentales horribles. Es más, el gobierno, ya que terminó la guerra y que los recuperó, los empezó a darles de comer todo para volverlos a tener con su peso normal, y sí lo logró, pero desde el punto de vista mental estuvieron de la patada. Es más, se atrevió el gobierno a decir, les vamos a dar de por vida ya su dinerito para que vivan como puedan. Pero a alguien se le ocurrió la utilización del ácido nicotínico en dosis fuertes, o sea, dosis fuertes. Es lo que, por eso se basa la nutrición ortomolecular, en que cada organismo necesita X cantidad de cada nutriente. No todos somos iguales, no como ponen en la FDA. Con 40 miligramos de vitamina C tienen. No, cada problema o cada cosa tiene que ser valorada y tiene que ser atendida como lo requiere. ¿Y cómo sabemos cómo lo requiere? Ver efectos y reafirmar, aumentar o disminuir lo que se deba de hacer. Y eso fue lo que se demostró. Fue algo excepcional. Y en los hospitales donde los tenían a estos veteranos, dijeron, a lo mejor se aliviaron porque
se sugestionaron. Entonces les cambiaron las pastillas a las que no tenían nada de ácido nicotínico y ¡pum! Volvieron al mismo problema. Entonces ya de allí en adelante lo que hicieron es darle dosis altas de ácido nicotínico. Pero ácido nicotínico, porque ahorita se está dando la nicotinamida. O la niacina. Pero el mismo efecto. Si algo aprende uno, es a leer entre líneas en las cosas que se le presentan a uno para poder saber hacia dónde podemos ir. Es correcto. Y esa fue una de las cosas maravillosas. El ácido nicotínico, incluso yo lo probé. ¡Ah, caray! Se siente un calor tremendo, que si sabe uno que eso va a pasar en menos de 15 minutos y que no le va a pasar a uno nada, pues no se espanta uno. Pero cualquiera que se lo den y pase eso, dice, ya me mató ya me hizo algo, claro. Y de allí se empezaron a ver que cada uno tiene diferentes necesidades de nutrientes, y entonces lo que tiene que hacer es darle esos nutrientes, y eso es medicina, realmente, la medicina hacia donde tiene que ir, no hacia donde está. Obviamente, no hay problema, y ya por eso fallaron. No fallaron. Por ejemplo, ahorita al pobre doctor que enfrentó como jefe la pandemia aquí en México, yo lo vi que se hizo viejo de cuando empezó a ahorita, ya está todo canoso, todo dado, fregado, todo dado a la... Y claro, como si tuviera la culpa de una virosis que no tiene nada que ver él. No, al contrario, hay que darle las gracias, hay que decirle qué bueno que con lo que tuviste, con lo que tenías a mano, la enfrentaste. Que ahora podemos enfrentarla mejor, ya lo estamos diciendo y tú ya lo demostraste en esos estudios, que se repliquen cuantas veces lo pongan y van a salir iguales o incluso hasta mejores. Claro. Así es que, porque allí ya le vas a agregar los antivirales naturales que se pueden conseguir en cualquier lado. Claro. Sí. Y saludos al doctor Hugo López-Gatell, por cierto, si llega a ver este video, le mandamos un fuerte abrazo. Oiga, doctor, y también vamos a leer algunos comentarios porque ya casi vamos a cerrar la prestación, ya casi vamos una hora de live y podemos emplear 20 horas platicando con usted, pero a ver, vamos a leer. Se puede hablar cantidades astronómicas de tiempo y obviamente todo es positivo, todo es por bien tuyo, mío, de mi cuerpo. Y yo ya voy todavía más para adelante. Yo ya avancé no nomás en nutrición. Yo estoy viéndome por otros caminos que ya han señalado otros investigadores previamente. Unos que ni siquiera supieron ellos que los señalaron, pero ahí están. Entonces lo que tiene es que sacarle el rendimiento que debe uno de sacarle. Claro, así es que a López-Gatell sí hay que, mis saludos multiplicados por 1,000,000. Gracias. Y los brutos que hablaron de eso, quiere decir que son eso, brutos. No son ni siquiera humanos, no tienen un dedo de frente de cerebro. Caray, así es que mis saludos si lo llega a ver. Ok, perfecto. A ver, entonces, ve algunos comentarios. Dice, algunos les llamaríamos revolucionarios, de esos que ningún laboratorio transnacional quiere. Evidentemente, sí, porque ¿a quién le gusta, por ejemplo, si nosotros encontráramos la cura de la diabetes, me pregunto yo, ¿a qué laboratorio le convendría que le quitáramos la gallina de los huevos de oro, ¿no? O sea, me imagino que a eso se refiere, ¿no? Entonces... Eso es cierto. Realmente el montón de pastillas y cápsulas e inyecciones apareció de 1900 en adelante. Eso no existía antes. A mí me regalaron un librito médico de 1870, algo así, y prácticamente los médicos de ese tiempo utilizaban un montón de plantas, casi todo, para todo, plantas. Y
China. China nos lleva tiempo por delante. La medicina china tiene 4.000 años, nosotros apenas tenemos 400 o menos, mucho menos. Entonces, tenemos que aprender y es una de las cosas que quisiera que tener el suficiente tiempo para irme a echarme unos años para aprender chino y irme a las escuelas chinas a aprender algo Claro, será de maravilloso. cultura. Eh, es más, hablando de chinos, la acupuntura china no la comprendemos, ni la entendemos, ni le vemos la lógica, y obviamente sí la tiene, pero obviamente, es más, hay muchas pruebas, no una, hay millones de pruebas. Entonces, hay que aprender de los que saben, hay que decir, ¿sabes qué? Yo no sé, quiero aprender lo que me puedas enseñar. Y Exacto. de allí yo deducciones y cosas, ¿sí? Así es que, pues ya se ha de Gracias. haber acabado el modo. Casi, Pero casi, nos quedan 3 minutos, pero mire, saludos, gracias a todos los que mandando felicitaciones, le mandan muchas felicitaciones todo el mundo, doctor. Dice, exacto, y es que honestamente minimizan demasiado la parte nutricional y es lo más indispensable. Otras caritas de asombro, dice, lamentablemente el tema de mucha gente es de algo me he de morir, pues sí, la mayor parte de las cosas como que no le toman mucho aprecio a esta situación y es así. Muchos reclaman porque dicen, no, si las mujeres sí sabemos cocinar y que yo también sé y que nos invitan hasta no, ensaladas, dice, ensaladas combinadas con lechugas, espinacas, frutas, nueces, almendras, etc. son mis favoritas. Dicen aquí todas las mujeres que están diciendo, yo sí sé, dice, a ver, amiga, salgamos a nuestra defensa o nos acaba el doctor. Y entonces ya todo el mundo se empieza a ver. Dice, lo invito a comer a mi obviamente, casa. los que hagan eso y que sepan algo de nutrición y lo hagan bien, pues felicitaciones, pero la mayoría, aquí tengo un pueblito cerca que prácticamente toda la gente ha venido a operarse de la vesícula y no creas que son de 1,000 personas, miles y miles y miles. Pero como tienen dinero ya pueden comprar carne todos los días y tacos y cosas fritas y un montón de babosadas y obviamente el hígado que es fabuloso, él se defiende increíblemente. Eh, es Mi primer estudio de investigación fue el tratamiento de la cirrosis hepática con ascites resistentes con inhibidores de la aldosterona. Es más, allí revolucionamos mundialmente el tratamiento de las retenciones de líquidos y de las insuficiencias cardíacas. Nosotros creíamos que nomás iba a ser para gastroenterología y los que más se beneficiaron fue medicina interna y cardiología. O sea, hay un montón de cosas que se pueden platicar, porque curiosamente a mí me han, por pura chiripada, pasado las cosas que van cambiando, muy bonito todo el hacer y el ver de la medicina. Ya platicaremos de algunos otros temas. A ver cuándo platicamos de cardiología, que en Estados Unidos se mueren al año nomás de infarto, 1,5 millones. 1,5 millones. ¿A cuántos les da infarto? 10 millones. Óyeme, ¿qué está pasando? Claro, ¿Están mal? claro. O querrán disolverse para que volvamos a recuperar los territorios que están por allá Del de norte. ex México? Exacto. Oiga, doctor, pues muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad es que siempre es muy gratificante escucharlo. Aquí nos mandan saludos todos. Lolita Gallardo también nos manda saludos igual. También dice aquí, felicidades, doctor Lermis, felicidades al doctor Gallardo. Me dio gusto verlos. Ay, muchas gracias. Dice, pásenos sus recetas de ensaladas a las mujeres mexicanas y muchos más que están comentando las citas de Hipócrates, ¿no? Que tu medicina sea tu alimento y tu alimento medicina, que por cierto usted lo ocupa como parte de su libro y es una cita Sí, muy importante porque de verdad desde hace muchos años, no nada más de Hipócrates, tiempo atrás las culturas ancestrales han manejado el balance nutricional, el balance químico en el cuerpo para poder hacer curación y no solo eso, también el balance energético, la meditación, como platicábamos así de Jacobo Greenberg, de alguna u otra manera han descubierto cosas muy importantes que probablemente en algunos otros lives, si usted acepta,
magnífico Jacobo Greenberg. Exactamente. Tiene 20 y tantos libros. Yo ya apenas conseguí los primeros 11, voy a verlos. Así es. Obviamente, lo que tienen que hacer es ver y aprender y saber y empezar a utilizarlo. ¿Por qué no? Claro. Y Entonces, le propongo y lo comprometo, doctor, a que en un futuro organicemos otro live para que pues, la gente tenga otro tipo pues, de perspectiva y se entere mucho más de este conocimiento. Y pues bueno, esperemos que acepte la invitación para que podamos tener otra reunión, si así le parece, porque pues, se me hace muy interesante seguir hablando del tema, ¿no? ¿Qué le parece? no tenemos problema. El chiste es que ahora con las redes sociales es de fábula. Pueden hacer maravillas y pueden aprender maravillas de las redes sociales. Yo diariamente veo cuando menos unos 10 artículos buenos de las redes sociales, mínimo. Yes. Y hasta me paro en la madrugada. Ya es una adicción para mí. Así es que saludos a todos y que vean totalmente diferente la vida y el futuro. Y la célula nunca muere. Si crees que murió a los 200 años, estás mal. Pasa esto. Todas las células que cada uno de nosotros, de los que están oyendo y de cada uno de nosotros, ¿cuántos años tienen de vida? Dirán, las máximas, pues la vida que tiene el individuo. Yo, 84 años. Pero no, esas células vienen del papá, de la mamá. Y esas células del papá y de la mamá vienen para atrás, con todos los abuelos para atrás. O sea, tienen miles o millones de años y no se han muerto. Cuidado. O sea, es otro concepto que tenemos que analizar y ver. Es más, la célula en sí es una de las cosas que estamos viendo. Puede no morir. Es más, yo ya estoy por publicar un libro de poesías y allí pongo en una poesía precisamente todos estos detalles. Están muy interesantes porque ya sabes que me gusta mucho la poesía. Yo, eh, eh, los poetas mexicanos los adoro, son increíbles. Es más, quiero ponerle a mi libro, gracias fulano de tal, el nombre de un poeta, por haberme enseñado el manejo de la lengua lo máximo que se puede. Así es que la célula no muere. No Es muere. más, si ya murió tu mamá o mi mamá ya murió, mi papá ya murió y ellos están muertos, no, ese es otro concepto. Están en ti, están en mí, están en todos nosotros. Lloran porque ya llevan un cuerpo a enterrar. No es cierto, el organismo, la célula sigue en el organismo de uno. Y uno ya la pasó tú ya tienes una niñita, ya ahí te aseguraste de que tus células no mueran, ¿sí? Porque nosotros nos morimos eh, y vamos a bañarnos diario, allí queda un mugre que no son más que células de la piel. El intestino, cada 3 días las células se renuevan. Son nuevas, es correcto. Sí, imagínate nomás. Ya me están diciendo aquí mi hija, córtale. Bueno, Ok, no, doctor Gallardo, pues entonces vamos a dejar esta sesión, pero con la promesa de tener otras más, porque creo que es muy interesante el tema que hemos manejado y ahorita solamente pretendemos hacer las bases de la nutrición y la historia más básica, pero después creo que va a ser muy, muy bueno abarcar sobre patologías en específico y creo que la gente le va a sacar mucho provecho a saber cómo es que podemos abarcarlos en la diabetes, en la hipertensión, en el cáncer. Nutrición y cáncer es un tema fabuloso, nutrición de pacientes hepáticos, renales, o sea, eso es lo que de alguna manera nos va a dar mucho, mucho juego, porque lo que queremos, lo que pretendemos hacer es sacar las virtudes de la nutrición, así como lo dice con ajo, cebolla, jengibre, cúrcuma y cualquier semilla y cualquier raíz,
emplearla en pro de la salud del ser humano, ¿no? Muchísimas gracias por aceptar la invitación, doctor. Le mandamos un fuerte abrazo de todo corazón. Y yo, de todas maneras, en media hora más lo veo porque tenemos una plática con un grupo de médicos. Muchísimas gracias. Entonces, al público también que nos acompañó, gracias, de veras. Y dice por aquí, dejen hablar al doctor, pues sí, pero dice, dígale a su hija, dígale a Liliana, ya Liliana, déjame platicar. Pero no, bueno, tenemos que tenemos que pasar al siguiente itinerario, entonces estamos muy ocupados con esto. Le mandamos un fuerte abrazo, doctor, y en breve nos estaremos comunicando para poder hacer otro live. Muchísimas gracias y que tengan buena noche. A todos los que nos vieron, pues les mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Abrazos y besos. Que sea nueva era, es lo importante. Así es, así es. Vamos a guardar el live para que cualquier persona lo pueda seguir checando aquí, que se puedan meter y que lo puedan descargar sin ningún problema. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo a todos. Dios. Bye.